Los derechos humanos son un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Pensar lo que se quiera, tener opiniones y contárselas a otros. No ser molestado a causa de sus opiniones. Reunirse, formar asociaciones, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas son derechos humanos. La Ley 975 de 2005 establece que los familiares de una persona en quien se comete homicidio son víctimas y tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral. En el nororiente de Colombia está ubicado el departamento de Santander, cuya capital es Bucaramanga. A 100 kilómetros de Bucaramanga, en las orillas del río Magdalena, se encuentra la ciudad de Barrancabermeja, sede de la refinería de petróleo más grande del país. Fue allí donde el 2 de junio de 1989 cayó asesinado el ex líder sindical, concejal por la Unión Patriótica y defensor de derechos humanos, Orlando Higuita. Olor a petróleo, a sangre petróleo, que yo canto al óleo, que yo canto siempre desde aquí. Mi nombre es Marlene Rodríguez Reina, me casé con Orlando Higuita Rojas, de esa unión hubo 3 hijos, Rolando, Patricia y Albeiro. Mi nombre es Rolando Higuita Rodríguez. Mi papá se llamaba Orlando Higuita Rojas, concejal por la Unión Patriótica, asesinado en el año 1989 en Barrancabermeja, Santander. De dolor, tu presente luchador, huelo tu presencia, que desangra ausencia, justicia y conciencia, llanto de violencia que mató a la diferencia. Mi esposo llegó desde Puerto Berrío, cuando fue llamado por Ecopetrol a trabajar en la empresa. De entrada se vincula a los movimientos sindicales y estando vinculado a los movimientos sindicales participa de diferentes procesos de organización política. Ingresa al Partido Comunista como un miembro activo de la organización. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! 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 Siendo sindicalista, él es despedido en el año 1977 en una de las huelgas que se presentaron en Ecopetrol, producto de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. Él sale despedido porque es negociador por parte de los trabajadores. De ahí se dedicó a trabajar en un taller que montaron con otros despedidos, pero no le fue bien. Le tocó regresar a Medellín, pero él siempre le llamaba mucho la atención estar en Barranca, porque en Barranca estaba su vida social y política. Y él se regresó desde Medellín otra vez al pueblo y se dedicó a la política. E inicia una serie de actividades que lo llevan a ser un dirigente activo del Partido Comunista en Barranca. Ese hecho de ser dirigente activo del Partido Comunista lo lleva a que en los años
mediados de los años 80, cuando inicia el proceso de negociación con la FARC y que se conforma posteriormente la Unión Patriótica, él termine vinculado a la Unión Patriótica. Estuvo trabajando de la mano con líderes de izquierda como Leonardo Posada, quien fue representante a la Cámara, personajes como César Martínez, como Ismael Jaimes, muchos de ellos eliminados dentro de ese proceso de la Unión Patriótica. Yo te daré patria hermosa, te daré una rosa, esa rosa se llama UP, UP. Cuando uno analiza los hechos termina siendo casi como una crónica de una muerte anunciada. Fundamentalmente por varios hechos. El primero tiene que ver con un proceso de persecución en general que él vivió y que se vivió en Barrancabermeja durante esta época más o menos comprendida entre el año 86 e inicio de los años 90, en donde lo que hay es un proceso de eliminación paulatina y sistemática de todos los dirigentes de izquierda en la ciudad de Barrancabermeja. Luego como de ese proceso de eliminación física, él asume la dirección del Partido Comunista en Barranca, la dirección de la Unión Patriótica en Barranca, y eso lo llevó a ser el líder pues, más reconocido, por supuesto, de la izquierda en la región. Entonces empezaron a recibir amenazas. Él sufre un primer atentado en el año 1988, en el mes de septiembre. Ahí hubo una serie de hechos que llevaron a que ese atentado no se consolidara. En primer lugar, una acción muy rápida que realizó la familia identificando que había unas personas extrañas. Por este sitio transitamos todos los días, a mañana y tarde, para llegar hasta nuestro negocio que teníamos de comidas rápidas. Yo me di cuenta que a él lo estaban amenazando cuando llegaron los dos sicarios a mi negocio. Era el negocio que nosotros teníamos de hamburguesas. El segundo elemento que estuvo presente es que coincidió con la presencia de un grupo de investigadores en ese entonces no se llamaba el CTI, se le llamaba la PTJ, que era la Policía Técnica Judicial, que estaba investigando la masacre de La Rochela. Cuando yo vi los tipos que pasaban por mi negocio, yo de una vez me sorprendí. Yo dije, esas personas yo no las conozco. Entraron a mi negocio como a la 1:30 de la tarde y ya Orlando se había ido para el consejo. Luego de hacer un par de acercamientos al local de los Higuita, su comportamiento y el intento de conseguir una cartuchera para revólver en una ferretería cercana los deja en evidencia. Entonces yo llamé a la PTJ enseguida me dijo, tranquila, que nosotros la vamos a amparar, que nosotros la vamos a colaborar. Cuando ellos llegaron, quisieron que yo les entregara la hamburguesa en la parte de afuera, pero yo los hice entrar y cuando entraron pues ya ahí los cogió la PTJ. Ellos hicieron el intento de sacar sus armas, la PTJ los controló y siempre le encontraron a cada uno de 2 armas, deja 9 milímetros. Y esas dos coincidencias llevaron a que se montara un operativo que fue muy exitoso. Capturaron a las 2 personas, fueron recluidas en la cárcel municipal. Eso fue en septiembre y en diciembre los largaron sin que nadie se diera cuenta. Y sin que mediara ningún tipo de resistencia por parte de las autoridades. Todos esos hechos llevaron a que mi padre en diferentes comunicaciones, en sesiones en el Consejo y en otros espacios de carácter político solicitara la protección por parte del Estado, la cual lamentablemente no se dio de manera eficaz. Tenía un sistema de protección
compuesto por un policía o por un agente del DAS que solamente lo podía acompañar en horarios de oficina. Y curiosamente, cuando se produce el atentado, son las 10 de la noche y por supuesto no tenía ningún tipo de protección. Ese día se levantó muy temprano y estuvo en una reunión porque él estaba gerenciando la cooperativa de los trabajadores de Ecopetrol despedidos. Me dijo que estaba muy comprometido para ir al consejo, que había un debate bastante fuerte en el consejo. Estaba como nervioso, pero tampoco me decía nada. Estuvo en la sesión del consejo y cuando salió de la sesión del consejo él se dio cuenta que lo estaban persiguiendo. Entonces él se metió en varios almacenes como para despistar, pero lo seguían persiguiendo. Como a las 3 de la tarde me dijo, yo me voy a hacer motilar y me voy a cambiar la camisa porque yo voy a despistar al enemigo. A las 6 de la tarde se fue para una inauguración de los módulos de la cooperativa. Y a las 7 de la noche llegaron los dos sicarios en la moto. Ultrajaron al celador y eso ellos miraron por todas partes y no vieron a Orlando. Cuando fueron a salir dijeron, aquí es donde trabaja el señor Orlando. Entonces él dijo, no, aquí no hay ningún Orlando. Y a las 9:30 de la noche él se desesperó mucho de verme a mí sola en el negocio y él parecía que de pronto me fuera a pasar algo a mí. Y cuando llegó allá, de todas maneras yo lo vi que él no salía de la parte de adelante del negocio, sino que era en la parte de adentro, detrás de los mostradores. Y estando ahí sentado, llegó un amigo de él de Bogotá y Orlando salió en la parte de adelante con las bandejas y todo lo que le iba a dar al señor. Y en ese momento yo cuando los sicarios se bajaron del carro. Era una camioneta de las que tenía Ecopetrol destinadas a los trabajadores. Orlando vio que el tipo se bajó. En esta parte así se paró el sicario que lo asesinó. Y Orlando lo que hizo fue tirarle la bandeja con los vasos y todo y desubicó al tipo que le disparaba. Y de aquí disparaba para todos los lados. Y hirió a un médico de la policlínica de Ecopetrol, hirió a otra señora ahí. Entonces yo salí a cogerlo y yo lo cogí y lo abracé y lo arrastré hasta después del mostrador. Cuando yo lo puse detrás del mostrador ya Orlando estaba súper herido y el tipo seguía disparando por la parte de abajo del mostrador para poder darle a Orlando que lo tenía en la parte de atrás. Yo lo que hacía era tirarle los tomates, las salsas de tomate, todo para desubicar al hombre porque él seguía disparándome como a darme a mí. De todas maneras, yo era bregando a pasar al otro lado del mostrador para poder coger un arma que a Orlando le habían dado. Yo salí con el arma como a dispararles, pero como yo no sabía utilizar esas armas, yo me devolví fue llorando a recogerlo a él donde estaba tirado y lo saqué. Eso pasa muy rápido, es una cosa que uno no tiene cómo comparar, ¿verdad? Fue mucho dolor, mucha angustia, mis hijos, todo. Conozco tus calles, aunque no detalles de toda tu historia, tu pena y tu gloria al marchar, tu pena y tu gloria inmemorial. Sueño verde iguana. Cuando Orlando lo mata, yo enseguida puse la denuncia en la Fiscalía, en la Procuraduría, en los Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo. Pues yo fui a todos esos entes y en todos esos entes puse la denuncia. Luego de 18 años, el crimen sigue en la impunidad. Han habido en el último tiempo algunas acciones por retomar el caso de algunos fiscales que investigan otros hechos de violencia que sucedieron en la región
y que probablemente tienen relación con el asesinato de mi padre. Particularmente hay algunos casos de exmilitares que estuvieron vinculados a algunos procesos de masacres o otros asesinatos. Conozco tus calles, aunque no detalle. Las cartas de amor, mire, los marcones, la agenda donde he copiado sus cosas, la chaqueta cuando venía a Bogotá. Sí, todo eso es parte de todo lo que él dejó de su vida por esta tierra. Lo que queremos todas las víctimas en general es denunciar, ¿sí? Y que haya justicia. Cuando me levante, cuando yo te cante en libertad, cuando yo te entienda de verdad en leyes. La Defensoría del Pueblo y la Ley 975 de 2005. Roles de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cumple con las obligaciones que le imponen la Constitución y la ley, comprometiéndose a asesorar y orientar a las víctimas. En cumplimiento de este rol, la Defensoría brindará información clara a las víctimas sobre sus derechos en el marco de la Ley 975 de 2005 y los requisitos y condiciones a los que se enfrenta si participa en los procesos penales. Promoverá que las víctimas accedan a las vías judiciales a través de la asistencia jurídica y la representación de parte de un defensor público. Este servicio será gratuito para las personas que carecen de recursos económicos. Ofrecerá especial atención y protección a las personas en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres, niños, niñas, ancianos, minorías étnicas, disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Fortalecimiento institucional para asegurar una debida atención a las víctimas. En cumplimiento de este rol, la Defensoría se compromete a estimular el conocimiento de las herramientas existentes a nivel nacional e internacional para guiar a los funcionarios de las instituciones y asegurar a las víctimas el acceso a la justicia y la protección de sus derechos. Promover políticas institucionales, lineamientos y rutas jurídicas y psicosociales dirigidos a fortalecer las acciones de asesoría pedagógica y orientación a las víctimas individuales o colectivas. Promoción y divulgación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En cumplimiento de este rol, la Defensoría del Pueblo se compromete, entre otras cosas, a redactar documentos especializados de divulgación interna y externa para incrementar la capacidad de acción de los funcionarios en relación con la víctima y sus derechos. Con el objetivo de cumplir este último rol, la Defensoría del Pueblo ha editado la Guía de Orientación Jurídica y Psicosocial para atención a las víctimas de la violencia generada por los grupos armados al margen de la ley. Esta guía es una herramienta del quehacer diario para la atención adecuada a las víctimas o familiares de las víctimas que así lo requieran. La guía se encuentra disponible en la página web de la Defensoría del Pueblo. Para recibir apoyo o ampliar esta información, se tiene a disposición de los interesados la línea gratuita nacional 018-914-814. O también pueden dirigirse a la oficina regional o seccional más cercana a su lugar de residencia.